a compartir mi pantalla. Bien, entonces en esto fue donde nos quedamos, ¿no? Como les decía, fue algo rapidito, pero por lo menos ya teníamos la definición de vector. Ahorita, como también les había comentado, como solamente pues podemos pensar una flecha, ¿no? Tenemos una flecha que parte de aquí y llega hasta acá, ¿no? Y pensando en una representación en el espacio, en el plano cartesiano, pues podríamos simplemente definirlo de esta manera, ¿no? Como las componentes en el plano cartesiano, lo podemos denotar de esta forma para hacer un poquito más compacta la notación, o con sus componentes, ¿no? Ya vimos que las componentes pueden salir de las proyecciones. Se ve que, por ejemplo, si yo pusiera una lámpara desde arriba a la flechita, me vería una sombra que ocuparía esta magnitud, ¿no? Lo mismo si yo proyectara para acá una sombra, yo podría ver también esta proyección hacia la parte lateral, ¿no? Entonces, también lo podemos ver así. Y es algo muy, muy bueno porque nos permite, digo, por eso que la notación cartesiana se utiliza tanto, ¿no? Porque es muy simple para trabajar con todas las cosas que se vayan definiendo en este espacio, ¿no? Ya sea en el plano o cuando después nos lo llevemos al espacio, ¿no? Podemos trabajar por los componentes, con los componentes por separado, ¿no? Podemos sacar magnitud, ya platicamos, dijimos que, por ejemplo, en el caso del vector, visto en esta representación, pues para definir la flechita, pues nos basta tener tres cosas así fundamentales, ¿no? La magnitud, bueno, fundamental, a lo mejor con dos objetos nos basta, ¿no? Dos definiciones, la magnitud y la dirección. El sentido, pues nada, nos va a decir que con una cierta dirección si va para acá o si va para allá, ¿no? Entonces, por lo menos magnitud y dirección ya nos definen completamente la flechita ahorita de la que estamos definiendo, ¿no? La magnitud, vimos, o bueno, ya también lo comentaron, ya también lo sabían, pues como aquí podemos dibujar un triángulo rectángulo, lo podemos ver con ley de Pitágoras, ¿no? Entonces, si yo conozco las componentes, puedo saber que su magnitud, dado por la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? De cada una de las componentes. Y también pensando en las ¿cómo se llama? Funciones trigonométricas, yo puedo tener una función que me relacione los dos catetos, ¿no? De forma que con la tangente yo puedo tener esta relación entre catetos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, yo nada más para aterrizar esto. Vamos a pensar que tenemos el vector u definido así muy, muy sencillo como 1,1. Esto implica que la magnitud, aquí, bueno, ya nada más como también por cómo se le llama a estas cosas, lo digo porque luego se me empieza a ir el nombre que le doy, para que no se confunda, ¿no? Aquí generalmente se conoce como magnitud, ¿no? Es como, yo creo que lo han visto todos porque eso lo entendemos, ¿no? Como el tamaño. Pero en algunos libros de matemáticas se le conoce también como norma, por si en algún lugar, digo, en algún momento llego a mencionar la norma del vector, en realidad estamos hablando de la magnitud, ¿no? Ese nada más es simplemente por la anotación de los libros, ¿no? Entonces, la magnitud o norma de este vector definido como 1,1, ya sabemos que está dado por la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, es igual a la raíz de 2. Y igual, con este mismo ejemplo, podemos ver la dirección, que también está sencillo, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la tangente del ángulo, ahorita pongo el dibujito nada más para que quede más claro, sería igual a 1 entre 1. ¿No? Esto implica, entonces, el ángulo es igual al arco tangente de 1. Y ya nada más para recordar, ¿se acuerdan la gráfica de la tangente? Es una cosa así, ¿no? Con como una asíntota, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver. Y entonces, esto es igual
a pi cuartos, ¿no? Que también lo podemos ver del triangulito como tal, ¿no? Y este ejemplo, pues igual, ¿no? Un vector aquí de con un ángulo de pi cuartos y una magnitud de raíz de 2, ¿no? Muy, muy sencillo lo podemos ver así, ¿no? Entonces, ya tenemos definidos los vectores, como les digo, insisto, con esta representación. ¿Agarrado pi cuartos? ¿Perdón? ¿Por qué agarramos pi cuartos? Perdón. Lo que estamos viendo es qué ángulo, para qué ángulo yo podría tener un valor de 1. Entonces, digo, Okay. aquí, por ejemplo, sí, lo hice medio rápido, pero si nos vamos a la gráfica, podríamos ver aquí ya ves que son los ángulos aquí. Entonces ya nada más sería cosa de buscar para cuál nos da 1. También lo podemos ver con esta definición de que exactamente cuando tenemos que tangente de θ es igual a 1, es básicamente cuando la componente en y y la componente en x son iguales. Entonces, ese es directamente así. Ahorita lo hice rápido, pero sí sería esa la idea, ¿no? Y en este caso, Gracias. ajá, sí, de nada. Por ejemplo, si tuviéramos otro vector, pues ya, a lo mejor podrían ir más o menos con la calculadora y ir viendo, ¿no? Hay algunos ángulos que son fácilmente para obtener, 30 grados, 60 grados, 90 grados, están sencillos, pensando en triangulitos nada más, ¿no? Bueno, nada más por ahí ya, aprovechando este paréntesis, intentaré yo siempre poner esta notación de poner el arco tangente. Esta notación no me gusta tanto porque se puede confundir con el recíproco, pero también la pueden encontrar en los libros, ¿no? El tan y luego le ponen un -1 ahí. El problema es que les digo, de aquí, y me ha pasado que algunas veces se puede confundir con, ¿no? Entre tan, ¿no? Y esto ya cambió completamente todo, ¿no? Entonces mejor intentemos utilizar esta notación, ¿no? Hablar del arco tangente, arco seno, arco coseno, cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces digo, nada más ahorita tenemos la definición. Ahora vamos a empezar a operar, como ya les había platicado, pues nos va a interesar. Ya tengo definido mi vector, los vectores con esta notación, que además aquí la puse en 2 dimensiones, pero sin problema la podríamos tener en 3 dimensiones. Aquí nada más le agrego la componente en z y ya tengo igual el vector ahora definido en el espacio. Y si se fijan, ahora además podríamos hacerla en mayor cantidad de componentes. Podría tener en una cosa que quién sabe cómo se vea, un espacio de 4 dimensiones espaciales. Nada más tengo sus 4 componentes, ¿no? Escrita de esta manera que es muy, muy, muy cómodo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo los podemos sumar. Que como ya, igual ustedes habrán visto, pues tenemos, para la suma así muy, muy sencillo, pues tenemos la regla del paralelogramo. Entonces lo que nos dice, bueno, supongamos que tenemos vamos a ponerlo de forma más general, para que se vea un poquito mejor. UX, UY, UZ, ¿no? O a lo mejor cuando haga los ejemplos lo voy a regresar a 2 dimensiones, porque para dibujar en esta cosa en 3 dimensiones siempre es complicado, pero creo que no se pierde nada si yo lo defino como 3 dimensiones ahorita para más generalidad, pero luego hacemos los dibujitos en 2 dimensiones, ¿no? Supongamos que tenemos ese vector y el vector B igual a Bx, By, Bz. Entonces, U más B, pues ya saben, ¿no? Es igual a Ux más Bx, Uy más By y UZ más BZ. Y esto, digo, parecería a lo mejor sencillo. Ahorita dices, pues sí, ¿no? Es obvio, ¿no? Uno suma uno. Pero piensen, por ejemplo, que ya llegaremos a algún momento. Bueno, a lo mejor en este curso de Mate 2
no lo podemos ver tan a fondo, pero seguro lo van a ver en Mate 3. Ahora piensen que no estamos en un sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a ese sistema, pues es muy, como les decía, muy cómodo, ¿no? Tenemos esta componente, y déjenme la dibujo en 3 dimensiones ahorita. Y pues ya, ¿no? Si tengo un vector aquí en el espacio, suena bien, muy sencillo. Tengo dos vectores, ya no lo voy a dibujar porque a lo mejor se me amontona ahí la cosa por la proyección. Pero imagínense que pensamos en un sistema de referencia en lugar de ortogonal, que sea una esférico, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí nos interesa mucho estudiar las coordenadas esféricas porque vivimos en la Tierra. En algún caso podemos pensar en un sistema de coordenadas cilíndrico porque es un poquito más sencillo. Ustedes a lo mejor ya hayan medio escuchado las coordenadas polares. Entonces tenemos diferentes sistemas de coordenadas que ya no, a lo mejor ya no es tan trivial como pensar en el sistema de coordenadas cartesiano. Pero obviamente todo tenemos que heredarlo a los otros sistemas, ¿no? Entonces, aquí puede verse relativamente sencillo, pero hacia allá todo va apuntado, ¿no? Que podamos ver sistemas de coordenadas. Hay unas cosas que se llaman sistemas de coordenadas generalizado, que por ejemplo los cosmólogos es lo que utilizan, ¿no? Yo no voy a trabajar en el espacio en dimensiones gigantes, en un sistema de coordenadas que yo estoy aquí, ¿no? Porque además, como habrán escuchado, pues a lo mejor estamos pensando en un espacio que es curvo, no plano, como aquí lo podemos pensar, ¿no? Aquí tengo un plano compuesto por X y Y, pero a lo mejor ya estoy hablando de escalas macro, ya no puedo trabajar con él, ¿no? Entonces, este otro sistema de coordenadas y obviamente todo podemos partir de aquí, ¿no? Digo, le estoy mandando ya muy, muy lejos, pero que se vea la importancia de entender bien una simple suma de vectores, ¿no? Que para allá no lo vamos a llevar. Entonces podemos tener esta suma de vectores componente a componente y todo parece indicar que si yo quiero definir la resta, pues sería exactamente igual, ¿no? Ux menos Bx, Uy menos By y Uz menos Bz, ¿no? Vamos a ver cómo se vería, ¿no? Como les decía, pues aquí la mayoría de las cosas las tenemos que demostrar, ¿no? La forma más fácil de demostrar ahorita, pues sería con un ejemplito para que se vea claramente, ¿no? Por ejemplo, sean, y les digo aquí, déjenme lo dibujo, bueno, me regreso al caso de 2 dimensiones, nada más simplemente por mis limitaciones de dibujo. Pensemos en... Profe, ¿le puedes subir un poquito la pantalla, por Claro, favor? sí, Ay, está bien, muchas gracias. y nada. Sí, díganme, porque luego me voy y se va, pero si se me va rápido, ahí me dicen y le bajo. Entonces, pensamos en ese vector U, sencillo, y vamos a pensar en un vector B, igual. Vamos a pensar que sea sencillo nada más para que no me cueste tanto. Vamos a ponerlo completamente horizontal, ¿no? El 3,0, por ejemplo. Entonces, los podemos dibujar. Lo voy a subir un poquito, pero ahí me van diciendo. Y pues esto creo que ya en su mayoría sí lo han visto, ¿no? Voy a poner este vector B dibujado así. Vamos ahí, intento más o menos marcar. El tamaño es el vector 3,0. El vector U, que sería como por acá, ¿no? Y lo que ustedes ya saben, digo, ya no me voy a detener tanto en esto, es que esto lo podemos hacer que tomo el vector, uno de los vectores, y lo traslado al final del otro vector. Entonces, por ejemplo, tomo este vector U y lo voy a trasladar al final de B, ¿no? Entonces, lo pongo aquí. Y la suma de los vectores está dada por esta diagonal. Entonces, se fijan, pues sí, se llama del paralelogramo porque se ve que forma un paralelogramo, ¿no? Entonces, yo puedo tener la componente en X de U, que sería 3, la componente en X de B, que sería 1, y la componente de U en Y más la componente de B en Y también, ¿no? Entonces, esto me da, es igual al 4,2, ¿no? Que se ve muy, muy gráficamente ahí, sin problema, ¿no?
Y esa sería la idea, por ejemplo, para la resta. ¿Qué tendríamos que hacer con la resta? Pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es primero, a lo mejor antes de definir la operación, definir la operación de multiplicación por un escalar. ¿Qué pasa si yo a un vector, vamos a suponer que tenemos este vector, lo multiplico por un escalar cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, multiplicación. Entonces, sea C igual a 2, por ejemplo, ¿no? Nada más para que se vea qué está pasando. Y U lo tomamos el mismo. 1,2. Entonces, C por U sería 2 por 1,2. Y esto se ve que pues no hay ningún problema. Yo podría directamente hacer la multiplicación y me queda 2,4. Entonces, si esto lo grafico, se ve que lo único que me está haciendo es estirar el vector. Y lo cual es muy bueno porque vamos a ver que entonces yo puedo definir un vector. Así de que, bueno, vamos a tomar una, déjenme lo dibujo aquí el 1,2, más o menos. 1,2 y el 2,4 quedaría por acá, ¿no? Yo le digo, esto es muy bueno porque podemos definir a lo mejor un vector, déjenme ahorita le llamo, un vector base a lo mejor, ¿no? Digo, nada más por ponerle un nombre. Un vector base que yo nada más lo estire o lo acorte y ya puedo generar todos los vectores que estarían en esta dirección. Si se fijan, la dirección no cambia, o sea, el ángulo del vector no está cambiando. Nomás me lo hace más largo, más chiquito. Me lo va a hacer más chiquito si yo sé que estoy definiendo aquí es un número menor que 1. Menor que 1 y mayor que 0. Si es un número mayor que 1, pues lo alarga. Si es menor que 1, mayor que 0, lo acorta, ¿no? Y lo interesante también ahora va a ser qué va a pasar cuando yo lo multiplico por un número negativo. Vamos a dejarlo de forma general que sea negativo. Entonces lo que va a pasar es que lo va a reflejar, ¿verdad? Si ahora yo multiplico a este vector por un menos 2, por ejemplo, siguiendo toda esta operación, ahora me va a quedar menos 2, menos 4. Entonces, ¿qué pasó? Lo reflejó con respecto al origen, este origen que yo estoy marcando aquí. Y también esto va a ser muy bueno porque entonces eso me permite definir la resta, ¿no? Déjenme pongo aquí entonces el dibujito, cuando todavía estamos hablando de resta. Entonces, si yo quiero definir la operación, lo voy a poner aquí, U menos B, entonces el 1 no lo modificamos, es 1,2. De hecho, hasta voy a dibujar el vector B de momento, y entonces ahora definimos el vector menos U. Ya sabemos que me lo va a reflejar con el origen, ¿no? Entonces, mi nuevo vector sería este de acá. Este sería menos B. Este sigue siendo U. Y entonces ya tengo dos cosas, ¿no? A lo mejor un número es negativo porque así le denoté el signo menos para hablar de que está reflejado. Pero yo igual los puedo sumar. Podría tomar esto, es igual a 1 más menos B. Entonces la operación de suma yo ya la sé hacer gráficamente como lo hicimos aquí con la regla del paralelogramo, pues hacemos la misma, ¿no? Entonces tomo el vector U, acuérdense luego también si se me va por ahí, me lo dicen. Luego se me olvida la flechita, por andar ahí en las carreras o andar explicando. Luego se me olvida poner la rayita de vector, ¿no? Y es muy importante que siempre denotemos que es un vector, ¿no? Porque una cosa es un real y otra cosa es un vector y es importante siempre tenerlo denotado, porque ya verán también, digo aquí nada más para asustarlo un poquito, cuando veamos integral, bueno, lo iba a escribir, pero cuando veamos integrales sobre campos vectoriales o sobre vectores, que el diferencial o la variable de integración sea un vector, pues hay que tenerla bien precisa, ¿no? Que no se nos olvide que es un vector, ¿no? Y eso ya lo verán en Mate 3 mucho más claro, ¿no? Pero bueno, es importante siempre no perder esa notación, ¿no? Bien, entonces, pues como lo hacíamos, agarro U y lo proyecto, ¿no? A la final, ¿no? Entonces yo U lo puedo tomar al final de B. Entonces esto quedaría como por aquí así, ¿no?
Y entonces ahora sí, igualito como lo habíamos hecho, decimos, entonces la diagonal es el resultado de la operación. Yo, si se fijan por las definiciones que hemos dado de vector, un vector solo lo defino con su dirección y su magnitud. Entonces, si yo tomo este vector que tengo aquí definido así, porque así me dio el resultado de la operación de suma, no se modifica si yo lo muevo. Sigue teniendo su misma magnitud y va a tener la misma dirección. Es decir, este ángulo no cambia. Yo lo podría escribir acá, por ejemplo. Bueno, no me quedó tan... no, sí me quedó bien. Es exactamente lo mismo, ¿no? Este que yo construí aquí, lo puedo escribir acá. Y se fijan, este ángulo se mantuvo igual y la magnitud sigue siendo la misma. Entonces se le dice, ya por tener también un nombre, que los vectores son invariantes ante traslaciones. Yo lo puedo mover a cualquier parte del espacio y no va a cambiar, ¿no? Y esa es la razón por la que, por ejemplo, este vector de aquí, yo lo puedo mover acá y no se modificó, ¿no? Yo simplemente lo estoy sumando en otra posición, pero el vector sigue siendo lo mismo, ¿no? Y se fijan entonces, tengo esta diagonal en el paralelogramo para denotar la suma y tengo esta diagonal para denotar la resta. Y es importante también nada más para ver cómo está, en qué sentido es la operación, ver que, por ejemplo, en este caso estoy haciendo U menos B. En este vector, este que tengo aquí dibujado, es una flecha que va desde el vector B hasta el vector U, ¿no? Digo, nada más para tener el sentido en donde hacia dónde va la flechita, ¿no? Entonces, ya tenemos definida, por ejemplo, en el caso de los vectores, la operación de suma, de resta, y para definir resta tuvimos que definir la operación de multiplicación por un escalar. Muy, muy sencillo todo esto, ¿no? Digo, ya son cosas que creo que en su mayoría ya lo habían visto. Pero si se fijan, entonces muchas de las veces necesitamos conocer la magnitud del vector y su dirección para poder hacer todas estas operaciones que posteriormente podemos aplicar para otra cosa. Para lo cual, entonces, lo que les había pedido que revisaran la ley de los senos y la ley de los cosenos. Se fijan, espero, bueno, que hayan podido ver el video. Bueno, para los que lo pudieron ver en inglés, se me hace, les digo que entender las matemáticas, bueno, a lo mejor porque pues, uno lleva muchos años en las matemáticas, pero entender estos videos en inglés para estas áreas de las matemáticas es sencillo porque, digo, muchos de los términos son igualitos, se manejan nada más, pues vienen de la raíz griega, entonces no es tan difícil entender estos videos y a lo mejor les puede ir ayudando para ir repasando, ¿no? Sus clases de inglés. Es importantísimo en la actualidad que pues más o menos puedan comunicarse en inglés, ya sea para que si van a Europa, pues puedan pedir de comer, ¿verdad? Entonces, pero también por los libros, ¿no? Hay muchas veces, en general también muchos de los libros que luego les mande o de la información que les comparta, lo intento hacer luego en inglés porque en algunas ocasiones en la traducción se llegan a perder cositas, ¿no? En el momento en que estuvieran traduciendo, luego hay algunas ideas que cambian porque muchas veces los traductores pues no son del área y entonces bueno, lo que ellos entendieron lo traducen tal cual y se pierden, ¿no? Por eso luego es mucho mejor leer textos en inglés para no tener esos problemas de la traducción, ¿no? Entonces espero que hayan podido ver, por un lado, la demostración de los senos, que les puse ahí, y la de los cosenos, que creo que era el video, ¿no? En ese orden. Aquí nada más lo voy a poner así muy, muy rápido. El triangulito. Entonces lo que nos dice, bueno, supongamos que tenemos un triángulo. Si se fijan, pues esto viene porque de aquí se vio, ¿no? Que prácticamente todo sale de triángulos. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo, vamos a definir a lo mejor el triángulo que viene de A, de C y B, y le definimos un ángulo a lo mejor alfa, vamos a definir un gamma, un ángulo beta, y le podemos asignar también valores a cada uno de estos lados del triángulo, ¿no? Por ejemplo, nada más por poner
más o menos para tener como que una orden en como denotamos, le podemos aquí poner B, aquí le podemos poner A chiquita, aquí si se fijan, aquí le llamé B minúscula, porque aquí le llamé B mayúscula, aquí le llamo A minúscula, aquí A, y aquí le llamo C minúscula, ¿no? Este no se ve tan claro el cambio entre C minúscula y mayúscula, pero esa es la idea, ¿no? Y entonces, con esta figurita yo podría definir que, por ejemplo, C cuadrada, es decir, este lado que tengo aquí horizontal, es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB coseno de este ángulo, ¿no? Y así podemos definir relaciones entre todos los lados. Vamos a ver a, por ejemplo, A cuadrada. Si se fijan aquí, por ejemplo, para C, para el lado C, yo relacioné este lado y este lado. Entonces ahora para este lado, para A cuadrada, yo voy a relacionar con B y con C, ¿no? Entonces voy a tener C cuadrada más B cuadrada menos lo mismo, ¿no? 2BC por el coseno. Ah, y además aquí, por ejemplo, relacioné este lado con estos dos lados y utilicé el ángulo entre esos dos lados. Entonces, en este caso sería lo mismo, coseno de alfa, ¿no? Y es rápidamente, si se fijaron ahí en lo que les compartí, rápidamente demostrable, ¿no? Digo, nada más ahorita se los pongo para que lo conozcan, nada más por completez, pero no es muy complicado hacer la demostración. Nada más tenemos que, por ejemplo, dividir este triángulo en un triángulo rectángulo e ir viendo, completando nada más con base en Pitágoras, que ese ya lo sabemos, que está bien demostrado. No sé si hayan visto la demostración de la ley de Pitágoras, está bastante bonita con esto de los áreas. Entonces no hay mucho problema, ¿no? Para entenderla, ¿no? AC, AC, coseno de beta. Entonces, esta es la ley de los cosenos. Y por otro lado, digo, ya nada más para apuntarla, tenemos la ley de los senos, ¿no? Que ese me relaciona, entonces, el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B, y este es igual al seno de gamma, que igual, este se demuestra rápidamente con los triángulos rectángulos. Y entonces ahora sí ya tengo forma de, combinando las dos leyes, por ejemplo, déjenme pongo ley de los senos. Puedo conocer todas las partes del triángulo, ¿no? Si yo conociera, ay, perdón, si yo conociera un ángulo y conozco dos catetos, pues ya puedo relacionar con alguna de las leyes la información que me falte, ¿no? Y entonces ahora sí, si ya tuviera dos vectores, pues puedo sumarlos sin problema, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más era como un pequeño paréntesis para que recordaran esta parte, que sí es importante, la parte de trigonometría es muy, muy importante para el desarrollo de las matemáticas en realidad, porque como todo lo intentamos llevar hacia la representación geométrica para visualizarla de mejor forma, pues todo esto nos ayuda a entenderlo de mejor manera, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos cómo sumar vectores, cómo multiplicar por un escalar. Lo que nos haría falta es ver cómo podemos ahora definir una operación, pues a lo mejor más general, ¿no? Entonces, en este caso, de forma general, podría poner un vector fila, que me lo pongo así, vector fila, y lo podría escribir como x1, x2, xn. Yo tenía mi representación como la había visto en dos dimensiones, en tres dimensiones, pero no hay nada que me impida entonces seguir estirándolo en el cantidad de dimensiones, ¿no? Simplemente tengo ahí una colección de números ordenados. En el caso de tres dimensiones me denota X, Y, Z, ¿no? Siempre en ese orden es importante mantener el orden. Aquí igual, ¿no? Yo podría hacerlo ahora con N componentes. Pero con N componentes,
y denotarlos todos igualitos, ¿no? Le llamé fila, pues nada más por poner un nombre, ¿no? Aquí están todos ordenados en una sola fila. Pero si fíjense, como yo nada más estoy denotando de esta forma todos los componentes que tengo ahí de forma ordenada, pues no hay nada que me impida ponerlos más bien vertical, ¿no? Puedo poner el vector o un vector columna. Columna. Y entonces lo denoto de esta manera. Pues se fijan exactamente lo mismo. Yo lo único que tenía es que tenerlos ordenados. Puedo denotarlo de esta manera, que es más sencillo, por ejemplo, por cómo voy escribiendo horizontalmente, pues no es más sencillo luego escribirlo así. Pero no hay nada que me impida ponerlo así. Y yo podría entonces poner vector fila o vector columna, y es exactamente lo mismo, nada más forma de que cómo representamos los datos. Y con relación a esto, entonces ahora podemos decir, bueno, yo podría ver cómo podría entonces ahora extender lo que estoy estudiando, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en las matrices. Entonces ya habíamos dicho que una matriz es un arreglo bidimensional. ¿Puedes subirle tantito, por favor? Ah, sí, 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 Gracias. sí. Me arreglo de, ahorita déjenme le escribo ya empezar a darle detallitos. Podemos poner M, para ponerlo más general, M renglones y N columnas. Y ya nada más como para pues, denotarlo de forma más compacta, lo podríamos poner como M por N. Y entonces lo que me va a interesar es otra vez poder, por ejemplo, aquí, cuando estamos viendo los vectores, me interesa tener bien claro quién era la componente X, la componente Y, la componente Z, es la componente 1, la 2, la 3, la podría denotar de esta manera, ¿no? Cuando ya tengo arreglo de más cantidad de numeritos, de M por N, pues a lo mejor pues podemos denotarlos de mejor forma. Entonces podemos hablar de iésimo fila o el iésimo renglón y jésima columna. En ese aspecto, yo una matriz, como ya la que ya estuvimos platicando para sistemas de ecuaciones, yo la podría denotar, déjenme le llamo A. Generalmente se notan las matrices con una letra mayúscula, esa es igual nada más notación del libro. La podríamos escribir como A11 para denotar el primer elemento de la matriz, A12 para dejar los que estén todos en la misma fila, ¿no? A12, por ejemplo, podríamos poner de forma general A1J, por denotar la jésima columna, y A1N, ¿no? Por ejemplo. Y así me sigo. A21, A22, A2J, A2N, nos podemos seguir hacia abajo igual, AN1, AN2, vamos a, déjenme le pongo, nada más para que quede con diferente letra. Mejor vamos a ponerle, ahí, un segundo, luego se me traba esta cosa. Okay. AM1, nada más para que tenga N columnas y M filas, ¿no? Para ponerlo de forma más general. AM1, AM2, AMJ, y el último que sería AMN, ¿no? Entonces así tengo forma de denotar cada uno de los numeritos. Yo podría hablar a lo mejor de este de aquí o de este de acá y ya tengo forma de denotarlo, ¿no? El enésimo elemento de la jésima columna, por ejemplo. Entonces podría denotarlo de forma, bueno, podría reconocer cada uno de los elementos de una forma más precisa, ¿no? ¿Y por qué me sirve de poder denotar cada uno de los elementos? Pues porque para yo
tener, déjenme, aquí escribo nada más lo que ya habíamos comentado. Podemos tener el iésimo renglón de la jésima columna. Será como le podemos denotar para encontrar cada uno de los elementos. Y como le decía, nos interesa poder denotar así porque para hablar que dos matrices son iguales, necesitamos que, pues por un lado, tengan la misma cantidad de filas y columnas y por otro lado, que cada elemento sea igualito, ¿no? Con eso vamos a hablar de que las matrices son iguales, ¿no? Nos interesa también que sean iguales para poder empezar a operar entre ellas. Por ejemplo, me va a interesar, así como hicimos con los reales, luego vimos la suma de vectores, ahora vamos a ver suma de matrices. Y entonces, vamos, sean A y B matrices de M por N, ya sabemos que esto me está diciendo cuántas filas y cuántas columnas tengo, entonces, si yo sumo directamente A más B, esto lo podría denotar como A y J más B y J, ¿no? Como recordarán, este sigue utilizando la misma notación a lo mejor que se ocupó, por ejemplo, como índices, ¿no? Recordarán que, por ejemplo, cuando vieron sumas de Riemann, tenían un índice por ahí que lo podían ir variando. Aquí es una cosa similar. No es lo mismo, no estamos haciendo ese tipo de sumas, pero es la misma idea con los índices, ¿no? Entonces yo podría variar I y J de forma separada y así ya podría ir sumando cada uno de los elementos. Es decir, esta notación es una notación muy compacta para escribir todo esto de acá. Yo podría poner A11 más B11, A12, B12 más, ahí, perdón, A1J más B, será 1J y B1J. Y A1N más B1N, ¿no? Y ahí serían todos así, ¿no? Déjenme lo pongo nada más para que quede completo. A21 más B21, A22 más B22, A2J más B2J y ya, ¿no? Voy a dejar así ya no es para que se ve la idea, ¿no? Creo que no hay mucho problema. Igual sería hacia abajo. Quedaría AM1 más BM1. Todos igual. Hasta el último que sería MN. AMN más BMN, ¿no? Es decir, para hacer suma de matrices, nos vamos componente a componente, ¿no? Como habíamos visto en vectores, pues sería exactamente la misma propiedad en matrices, ¿no? Vectores sumados era sumar componente a componente. Matrices sumadas va a ser exactamente lo mismo. Pues nada más para hablar un ejemplo particular. Entonces sea A igual a... bueno, voy a poner 2, 4, menos 6, 7, 1, 3, 2, 1, menos 4, 3, menos 5, 5,
Y B igual a 0, 1, 6, menos 2, 2, 3, 4, 3. Digo, cualquier número es bueno. 2, 1, 4, 4. Si fijan aquí, pues podemos ver que tenemos arreglos de esta forma de 4 columnas y 3 filas. Entonces, es fácil ver cómo son las matrices que estamos, que vamos a sumar. Y también algo que hay que, denotar y dejar bien en claro, que solo se pueden sumar matrices que son de la misma cantidad de elementos. Entonces sería A más B. Digo, ya lo voy a poner rápido, creo que no hay mucho problema tampoco con esto. Se ve que es exactamente igualito que los vectores, ¿no? 2 más 0, 2 más 0, 4 más 1, menos 6 más 6, 7 menos 2, 1 más 2, 3 más 3, 2 más 4, 1 más 3, menos 4, menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2, 3 más 1, menos 5 más 4, y 5 más 4. Eso es igual a 2, 5, 0, 5, 3, 6, 6, 4, menos 6, 4, menos 1 y 9. Ahí está, ¿no? Ya podemos sumar matriz. Digo, ahorita todavía, como insisto mucho también en ese punto, seguimos definiendo nada más elementos matemáticos ahorita así, directamente nada más como la matriz como tal, ¿no? Vamos a ver después cómo podemos empezar a trabajar con ellos. Digo, ya vimos con matriz un poquito cómo podemos verlas como como la matriz de coeficientes, ¿no? Que nos sirve para sistemas de ecuación. Ahorita nada más regresamos a estudiar nada más el objeto matemático. Teníamos números reales, vectores, matriz. Ya podemos sumar vectores, multiplicar por escalar. Ya sabemos sumar matrices, con lo que vimos ahorita. Nos faltaría multiplicación por un escalar, ¿no? De un escalar por una matriz. Y es exactamente lo mismo que con vectores, ¿no? Igual vamos a hacerlo componente a componente. Una matriz, y entonces sea, no sé, vamos a ponerle alfa en los reales. Aquí también algo que es interesante, digo nada más como poner también ese paréntesis. Todas las operaciones que estamos definiendo ahorita son en los reales. Porque, bueno, ahí nos sirve muy bien para visualizar realmente lo que estamos viendo, ¿no? Los reales, racionales, lo que quieran, pero real. Pero si se fijan, por todo cómo lo estamos definiendo, en algún punto se podría llevar, yo sé que esto es a lo mejor una cosa que no han visto en su mayoría, pero todo esto se podría llevar a lo mejor a los complejos. Entonces podríamos tener luego una cosa muy compleja de pensar en matrices de números complejos y cosas ahí más abstractas, ¿no? Pero bueno, ahorita lo dejamos en los reales, pero que tengan en consideración que se podría extender todavía más a otro. Entonces, bueno, sea alfa en los reales y a una matriz. Una matriz, entonces, alfa por A es igual a, lo podemos denotar como alfa por A y J. Si fijan, también esa notación la voy a intentar mantener. Cuando hable de matrices, cuando quiera hablar de todo el elemento matricial, va a ser con mayúsculas. Pero si quiero hablar de los elementos por separado de cada matriz, intentaré utilizar minúsculas siempre, ¿no? Así podemos denotar que este A minúscula
es un elemento de la matriz A, y si yo utilizara un B minúscula, sé que es un elemento de la matriz B mayúscula, ¿no? Entonces, alfa multiplicado por A y J sería igual como alfa A1, 1, alfa A1, 2, así hasta alfa por A1N, alfa A2, 1, alfa A2, 2, y así no lo podemos llevar, ¿no? Alfa A2N, y para abajo igual. Alfa AM1, alfa AM2, alfa AMN. Entonces, ya podemos sumar matrices, podemos restarla, digo, aquí no, a lo mejor se lo dejo como tarea. Tarea. Ya saben que son tareas morales. Tarea. Nada más encuentren cuánto sería A menos B. Sabemos que la respuesta va a ser una matriz también, de la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas, nada más que ahora restamos componente a componente, ¿no? Entonces podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar por un escalar sin problema, vemos que nos da, y entonces pues empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son las operaciones que podemos hacer con matrices? Entonces, ya nada más para ponerlas aquí de forma resumida, sean, bueno, operación con matrices. Sean A, B y C matrices de M por N y alfa y beta escalares. Entonces, podemos definir A más 0 es igual a... Y estas, digo, matemáticamente los matemáticos como tal de Facultad de Ciencias, por ejemplo, estas cosas se tienen que demostrar, ¿no? O por lo menos mostrar que es verídico, ¿no? Aquí no lo vamos a hacer porque en algunos casos puede ser un poquito tedioso y se ve muy claramente también en muchos de los casos. Por ejemplo, para demostrar esta primera operación o propiedad, pues podríamos tomar una matriz A con cada uno de sus elementos explícitamente escritos. Podemos tomar la matriz 0, que sería una matriz de puros ceros, y ir sumando componente a componente, ¿no? Y entonces va a ver que eso me da la misma matriz A, ¿no? Entonces sería, ahora, 0 por A, 0 por A, sería igual a 0, que igual me va a dar la matriz de ceros. Le pongo bien el 0. 0. Luego, A más B también se ve en este caso, yo creo que por lo que ya operaciones que ya resolvimos, se ve que la suma de matrices es conmutativa también, ¿no? Como lo de los reales. B más A, podemos tener la propiedad asociativa, A más B más C es igual a A más B más C. Pues se fijan algo que también es interesante, bueno, a mí se me hace interesante, que yo estas propiedades, yo ya estoy hablando de todo el elemento matricial, ¿no? No estoy hablando de un número escalar o un número real. Estoy considerando toda la matriz en su conjunto, yo me la llevo y la trabajo con ella, ¿no? Y se podría demostrar cada una de ellas, ¿no? Yo, aquí creo que no hay tanto problema para visualizar. Pero es muy compacto porque yo puedo ir cargando con todo el elemento, ¿no? Alfa, por ejemplo, la propiedad distributiva, A más B, es igual a alfa A más alfa B. 6 es, bueno, sabemos que existe un elemento neutro multiplicativo, igualito que en los reales, ¿no? Todo igualito.
Y ya finalizamos con esta que podemos también distribuir los escalares. Entonces, esas básicamente son las propiedades que podríamos tener en las matrices, ¿no? Que me va a simplificar mucho cuando yo esté trabajando con la matriz, que no tenga que hacerlo explícitamente siempre cargando con todos sus elementos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si estoy pensando en una matriz a lo mejor de coeficientes de un sistema de 6 por 6, de 7 por 7, pues sería engorroso andar poniendo explícitamente cada uno de sus elementos, ¿no? En cambio aquí, pues ya podemos decir, yo sé que lo vuelvo a multiplicar por un alfa y ya sé que todas las operaciones están bien definidas en su momento, ¿no? Bien, entonces ya tenemos sumas, multiplicaciones por escalar. Vamos a empezar a definir los productos. Por ejemplo, el producto de vectores, entre vectores, todavía no lo definimos. Déjenme rápidamente definir este primer producto, porque una cosa que ustedes, bueno, a lo mejor ya saben, varios de ustedes, es que la cosa en los vectores es que además ahora tenemos dos productos. En los números reales sí solamente tenemos un producto. En vectores ya tenemos dos productos. Cada uno de ellos nos indica una cosa diferente. Vamos a poner entonces aquí producto escalar y matricial. Y nada, le llamé escalar por ponerle algún nombre. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Pero bueno, para explicar de entrada cómo es este producto escalar, vamos a suponer que, por ejemplo, un ejemplo sencillo, que tenemos un fabricante. Tenemos un fabricante a lo mejor que produce 4 artículos. Nada más por dejarlo cortito, ¿no? Produce 4 artículos y podemos escribir a lo mejor un vector de demanda. Vamos a ponerlo, ¿no? Supongamos que tenemos un fabricante de 4 artículos. Bien, entonces, como le decía, podemos escribir su vector de demanda. Digo, ya sabemos que un vector nada más es un conjunto de números ordenados. Entonces podemos establecer algo como eso, ¿no? Entonces, su demanda, ya nada más denme 2 minutos y ya va a definir esta operación por lo menos, ¿no? Ya el próximo jueves definimos las que siguen, ¿no? Entonces, su demanda está dada por el vector de igual, nada más por denotarlo con un vector renglón, le ponemos, no sé, 30, 20, 40 y 10. Entonces tenemos aquí, nada más por ponerle un nombre, de una matriz, la podría definir así, una matriz de 1 por 4, ¿no? Eso también está interesante, ¿no? Entonces yo un vector podría considerar que es un ejemplo de una matriz. Una matriz que en este caso, por ejemplo, solo tiene un renglón y 4 columnas. Entonces, ese vector puede ser representado por esa matriz. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Tenemos nuestro vector de demanda. Por otro lado, tenemos un vector, el vector de precios. Déjenme lo pongo nada más, igual por ponerle, pues lo puedo poner yo igual, que es un vector cualquiera, lo puedo poner como un vector columna, ¿no? Vamos a ponerle igual 20, no sé, 15, 18 y 40. Entonces, nada más es una forma de representar, ¿no? Tengo mi vector de demandas, los productos que yo me están pidiendo y lo que yo cobro por producto, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿cuánto gana? La pregunta ahora sería, ¿cuánto gana por la venta?
Entonces, eso creo que no hay ningún problema, ¿no? La ganancia, por ejemplo, le voy a llamar G, estará dado por 30 por 20, más 20 por 15, más 40 por 18, más 10 por 40. Entonces ahí se las dejo ahí sí de tarea para que me digan cuánto ganó, no hay problema. Lo importante aquí es que, por ejemplo, en este problema en particular, me doy cuenta que a lo mejor necesito definir una operación entre vectores que sea componente a componente. Y además entre vectores puestos así, de esta forma. Era un vector, no importa cómo lo represente, ya vimos que no cambia más que la forma en que yo ordeno los números. Era un vector fila contra un vector columna. Un vector fila de 1 por 4, un vector columna de 4 por 1. Entonces, tengo una operación entre los elementos que además, obviamente la ganancia es un escalar, ¿verdad? Va a ser solamente un numerito. Entonces, pues por eso que los matemáticos dijeron, bueno, si yo estoy obteniendo una operación entre vectores que me da un escalar, pues vamos a llamarle producto escalar, ¿no? Para que no se nos haga bolas con otro producto que pueda haber, ¿no? Entonces, producto escalar. Entonces, sean A igual a A1, A2, así hasta AN, ¿no? Por ejemplo, un vector general, ¿no? Y el vector B igual a B1, B2, hasta Bn, que aquí también se ve que necesitamos que sean vectores de la misma cantidad de componentes, ¿no? Entonces, el producto escalar de dos vectores es, vamos a anotarlo así, ¿no? Digo nada más para ponerlo de alguna manera, porque como ya ustedes sabrán, pues si hablé que en este caso utilizamos esta notación porque me da un escalar, a lo mejor puede haber otra multiplicación que no me dé un escalar, ¿no? Entonces le llamamos así para denotar este tipo de multiplicación y me va a quedar, como ya lo dijimos, A1, B1 más A2, B2 más, así, hasta más AN, BN, ¿no? Entonces, este es el producto escalar que se conoce como producto punto, ¿no? Solamente por cómo está dado, ¿no? Y esto, así de sencillo como se ve también, es una de las cosas más importantes que hay en matemáticas. Ustedes van a ver libros completos que hablan sobre esta operación. Hay una cosa que se llama, en este caso, espacios con producto escalar, ¿no? Digo, luego le dan otro nombre, no sé, los matemáticos luego como cuando empiezan a elevar el nivel empiezan a cambiar el nombre, van a ver que también hay unos libros que le llaman producto interno. No me gusta utilizar mucho el nombre de producto interno porque, bueno, se me hace que es más intuitivo pensar en un producto, bueno, como nombre como tal, producto escalar, porque me está dando un escalar, o producto punto, porque se ve ahí el punto pegado, ¿no? Pero, digo, igual si lo buscan en otros libros, hay unos que le llaman producto interno. Y es un montón, le digo, hablar sobre el producto interno es una cosa bastante importante en el mundo de las matemáticas, ¿no? Pero se ve aquí, por lo menos en el momento hasta donde vamos, que es un concepto relativamente sencillo, ¿no? Simplemente es multiplicar las componentes. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí, nada más para no empezar a corretear con los temas también. Pero lo que nos interesaría también ver, bueno, ¿y cómo es esta representación, no? ¿Qué me está dando esta multiplicación de vectores pensándolo en la parte geométrica? Aquí yo, por ejemplo, con este ejemplito que puse de ganancia, pues se ve muy claro, ¿no? Tengo
mis objetos, bueno, los productos que vendo y tengo cuánto cobro por producto, pues se ve claramente que me da la multiplicación componente a componente. Me da la ganancia total. Pero si estos vectores que yo tengo en el espacio los quiero ahora, ¿qué me está diciendo este producto escalar? Geométricamente hablando, bueno, eso es algo que vamos a checar, que en algún punto también necesitamos a dar una definición adicional a este mismo producto, ¿no? Vamos a ver que también en el caso de los vectores podemos tener varios productos, pero además podemos tener varias definiciones para un mismo producto, dependiendo de cómo lo estemos pensando. Si lo pensamos en la parte geométrica, a lo mejor nos conviene una definición y en otra parte nos conviene otra definición. Entonces vamos a ver la siguiente clase, esas dos definiciones. Y con relación a esto, ya que los tenemos los vectores escritos de esta manera, pues podemos de una vez definir la multiplicación de matrices. Entonces va a ser una cosa muy similar. Nada más, en este caso, para la multiplicación de matrices, algo más interesante, porque bueno, si ya algunos de ustedes han visto cómo se hace la multiplicación, es interesante porque es así la multiplicación, ¿no? A lo mejor cuando hacemos la suma, resta, multiplicación por una escala, pues se ve, pues no sé, a lo mejor es intuitivamente dices, pues sí, es obvio, ¿no? Componente a componente sale todo muy bien, pero la multiplicación ya no es tan sencillo de ver. En ese aspecto, les compartí déjenme rápidamente le echo un ojo. Les compartí bueno, un material para que igual vayan viendo otras páginas que pueden consultar en cuanto a conceptos matemáticos. Le puse ahí, le llamé multiplicación de matrices, y es una que se llama Math Stack Exchange, que se me hace muy interesante también porque este es un como foro. Entonces luego la gente pregunta, oigan, ¿cómo se puede, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es la intuición detrás de la multiplicación de matrices? Y hay gente de todo el mundo le contestan las respuestas. Se me hace interesante porque entonces tenemos aportaciones de todo el mundo y luego las definen de diferentes formas que pueden ayudar a tener una mejor comprensión del fenómeno. Es algo bastante complejo, digo, de entender de entrada por qué la multiplicación de matrices como se ve, ¿no? Entonces, digo, esto todavía no lo ahondamos mucho, lo voy a ver en detalle para no corregirlo en la siguiente sesión, pero si quieren echarle un ojo para ver cómo está las respuestas que dan, ¿no? Entonces, la siguiente clase ya vemos esta parte de multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Ya vamos a dejar multiplicación de matrices para el siguiente día. Y lo que les quería hacer, bueno, hincapié es lo de la tarea, ¿no? La tarea, acuérdense, que como les dije en un inicio, tengan mucho cuidado con la hora de entrega. Inténtenla más tardar estarla subiendo a las 10 de la noche para que no haya problemas de horario y ese tipo de cosas, para que allá a las 12 en punto ya no haya problema, ya todos la subieron, porque en ese momento yo reviso quién mandó y ya, los que no mandaron ya se fueron y cosas por el estilo, ¿no? Si tienen algún problema, escríbanme con anticipación y lo podemos ir viendo qué sucede, pero bueno, ese nada más era como para recordar esta parte, ¿no? De la tarea. El día de hoy voy a subir la tarea correspondiente a esta semana. Va a ser igual una tarea muy cortita, a lo mejor ya un sistemas más pequeñitos, en donde hagamos una suma de matrices, operemos con matrices nada más para ver algunas operaciones que se pueden realizar y por ahí algunas otras operaciones que vamos a definir el resto de la semana. Ya saben que pongo la tarea de lo que se va a cubrir esta semana, ¿no? Y bueno, este ya nada más es con los avisos de eso. Vamos a ver, depende de cómo empecemos a trabajar con bueno, aviso que nos dio José Luis de que vamos a regresar. Si seguimos con esta metodología de tarea semanal, porque a lo mejor si ya están desplazándose todo eso, se empieza a complicar entregar tantas tareas. Vamos a ver, ¿no? Ahorita quiero subir la tarea de hoy para que no se nos quede pendiente material de lo que se va a ver esta semana. Pero bueno, igual nos adaptamos, a lo mejor que sea cada 2 semanas la tarea, cosas por el estilo, pero ya iremos checando, ¿no? Depende cómo vayamos acomodando, cómo vaya a ser las clases. No creo que vayamos a tener las 3 clases a la semana, pero bueno, estamos todavía checando estas partes de los detalles finos, ¿no? Bien, si no hay duda de lo que vimos ahorita de cómo sumar vectores, cómo multiplicar por escalar o cómo sumar matrices, cómo estamos definiendo este producto escalar, que les digo es un tema muy, muy, muy importante. Si no hay dudas con respecto a esto, revisen para complementar la siguiente hora de clase, revisen un poquito de lo que les puse ahí, de multiplicación, y si no hay dudas, pues nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos, profe. Profesor. Vale, Muchas gracias. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Buen día. Gracias. Ya. buen día. Gracias. Gracias, Hasta profesor. luego. Bonito día. Vale, Gracias, igualmente, profesor. bonito día. Nos vemos.